Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación del libro Derecho y Literatura, la realidad de la justicia, coordinado por los doctores Ciro de Martini, aquí presente, y Félix Lama también aquí presente, en la cual participaron Facundo Abud, María Cecilia Bernech Cuervo, Guillermina Federic, Matías Mesore, Tomás Migliore, Leandro Morfú, Juana Ocantos Bernardes, Lucía María Traverso y Valentina Trigona. Todos profesores y egresados de la Facultad de Derecho de la UCA. Este libro fue editado por la editorial de la universidad, Educa, a pedido de la facultad, bajo la dirección y la gestión de mi antecesor en el decanato, el doctor Pablo María Garat, a quien se le debe mucho de la existencia de este libro. Bueno, derecho y literatura parecen mundos distantes. ¿Qué tendrá que ver el derecho con ese lenguaje árido, a veces aburrido, que tenemos los juristas con el mundo de la belleza literaria? El quid de la cuestión lo plantea justamente aquí el profesor Félix Lama en el primer capítulo, que habla sobre las letras clásicas y la realidad de lo justo. Y entre varias preguntas que se hace, se pregunta: ¿puede la obra literaria acercarnos a la piedra filosofal del orden jurídico, a sus fuentes de validez y vigencia? Creo que ahí está la cuestión central, que le da sentido a este trabajo. Y la respuesta, luego de leer los artículos, los distintos artículos que van pasando por los principales o por lo menos las importantes obras literarias que hablan sobre lo justo, desde Edipo Rey y Antígona de Sófocles, la Divina Comedia de Dante, hasta las Mil y una Noches, los cuentos tan conocidos, El Mercader de Venecia de Shakespeare, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, hasta, por ejemplo, Futurología de un Mundo Feliz de Huxley. Y no voy a nombrar a todos porque si no se me acaba el tiempo. Y la respuesta a esa pregunta inicial es, después de leer esto, que realmente es una obra muy, muy recomendable, es que sí. O sea, la literatura nos ayuda a encontrar la piedra filosofal del orden jurídico, de sus fuentes de validez y vigencia, en un lenguaje distinto al que tenemos por ahí en las normas, en los códigos, pero que en el fondo en el cual encontramos el sentido. Y cómo, con esto termino ahora, cómo nace esta obra. Yo que estoy hace ya unos cuántos años en la facultad, recuerdo bien que empezaron en la cátedra de Filosofía del Derecho, Ciro y Félix, a intercalar con los temas propios de Filosofía del Derecho los textos de la literatura. Después se formó, cuando teníamos materias optativas, ahora ya no tenemos más, pero en su momento, la materia de Derecho y Literatura, que tuvo un muy buen éxito, y de ahí se fue formando este grupo en aquel momento jóvenes estudiantes, hoy todos recibidos,
Valentina Trigona, hace 2 días tuvimos la colación, creo que es la última, ¿no? Así que y muchos ya como profesores de la facultad, así que es una gran alegría. Después ese grupo fue también un grupo de investigación en proyectos IUS, presentaron 2 proyectos IUS con la relación entre derecho y literatura con respecto al tema de la justicia, y ya en 2022, en el decanato del doctor Garat, se creó el Centro de Derecho y Literatura, que lo integran ustedes y cuyo primer fruto es este libro que estamos presentando hoy. Así que este centro también fue posible gracias al apoyo del entonces decano, el doctor Garat, a quien le agradecemos especialmente. Bueno, por mi parte nada más, porque el presentador oficial del libro va a ser José María Guerre, que va a explicar los distintos aspectos. Yo simplemente quería marcar un poco el porqué de la existencia de este libro y que es el fruto del trabajo de todos ustedes, y realmente felicitarlos por ello. Muchas gracias. Bueno, con gran emoción, ¿no?, me encuentro esta tarde acompañado de mi exdecano de la Facultad de Derecho, el doctor Pablo Garat, y el actual decano, el doctor Daniel Herrera, con un conjunto de amigos y exalumnos que son los autores del libro, con algunos exprofesores sentados entre ustedes, míos también, de la Facultad de Filosofía. Como algunos de ustedes saben, no soy abogado, no soy literato, soy profesor de filosofía, pero la tarea encomendada de presentar este libro me permitió en estos días en que preparaba esta breve presentación retrotraerme los tiempos en que ejercí mi primera cátedra universitaria como asistente en la Facultad de Filosofía, en la Cátedra de Filosofía del Arte, acompañando a su titular, un verdadero maestro, el doctor José María de Estrada. También algunas de sus enseñanzas van a estar presentes esta tarde en esta breve presentación. En el año 2012 se creó la Cátedra de Derecho y Literatura, como decía el doctor Daniel Herrera, a cargo del doctor Ciro de Martini y el doctor Félix Lamas, base del actual Centro de Derecho y Literatura de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En el 2016, un grupo de alumnos, hoy ya graduados, y varios de ellos ya docentes en la facultad, empezaron a trabajar bajo la dirección de Ciro y de Félix en una investigación formal que dio como resultado esta magnífica obra que tengo el honor de presentarles. Voy a retomar desde donde Daniel dejó, ¿no? Es decir, justamente desde esas preguntas, ¿no?, que plantea en el primer artículo el doctor Félix Lamas. La primera de ellas: ¿puede aportar la literatura algo al derecho, ¿no? ¿Puede aportar la literatura? Una mucho más amplia todavía: ¿puede la ficción acercarnos a la realidad? Y como profesor de filosofía voy a empezar desde allí, ¿no? Aristóteles en la Poética dice que el arte es más filosófico que la historia, porque nos presenta lo universal encarnado en una obra particular, ¿no? Esto se relaciona sin duda con la respuesta a esta pregunta, ¿no?, si la ficción puede acercarnos a la realidad, y con los conceptos sobre todo de mímesis y de catarsis, centrales en la poética de Aristóteles y también en la cultura griega. El arte, dice Aristóteles, es mímesis. El término griego mímesis lo podemos traducir literalmente como copia, pero para Aristóteles es mucho más que eso. Mímesis supone no una copia literal, sino una transposición de un modo de ser a otro que nos lo muestra con profundidad, que nos lo muestra con plenitud.
Y eso de alguna manera empieza a responder esta idea, ¿no? Si la ficción nos acerca a la realidad, y claro que sí, ¿no? Claro que las obras de arte nos pueden manifestar lo más importante, lo esencial, lo más profundo de esa realidad, y nos conducen a valorarla y a admirarnos ante ella, ¿no? El concepto de catarsis o purificación es lo que se produce cuando descubrimos en la obra un acontecer o padecer que refleja nuestro propio mundo y nos permite identificarnos con lo que en la obra sucede, o nos da fuerzas al seguir el actuar de los protagonistas para enfrentar nuestras propias vivencias. Recordemos Antígona de Sófocles, ¿no? Aquellos espectadores que iban a escuchar, a vivir la obra de teatro, cuando se planteaba que aquel que tocara el cadáver, ¿no?, del hermano de Antígona sería ejecutado, y veían que Antígona iba a desafiar esa ley y lo iba a hacer igual, sin duda no esperaban un deus ex machina, no esperaban algo que resolviera el problema, no esperaban que Antígona fuera perdonada o que Creonte dijera, no, me arrepiento, no pasó nada, todo sigue igual. Veían, percibían que esto iba a terminar trágicamente, ¿no? Y de hecho, así termina la obra. Sin embargo, cuando se iban a sus casas, y uno podría pensar que deprimidos frente al trágico final, se sentían identificados con una vida en la cual enfrentamos dificultades, problemas, desasosiegos, sabiendo que hay principios, que hay valores que vale la pena defender, aunque nos toque morir en el intento. Concepto de mímesis, concepto de catarsis, pero yendo más específicamente, ¿no?, al ámbito del derecho, una de las preguntas, la que continúa, ¿no?, a las que planteaba el doctor Herrera, es: ¿puede la literatura ayudarnos a plasmar y precisar la idea de justicia? Creo que el libro da sobradamente respuesta a estos interrogantes y a muchos otros más, ¿eh? La hipótesis del trabajo, al decir del doctor Ciro de Martini, consiste en que más allá de las épocas, culturas y filosofías, existe un orden de justicia objetivo presente en la esencia de las cosas y que se corresponde con la propia naturaleza humana. Esa yo creo que fue, al decir de Ciro mismo, la hipótesis central del trabajo de todos estos años, reflejadas en la obra. Este orden de justicia, que es un orden cuya realidad, límites y consecuencias de transgredirlo se expresan en los clásicos de la literatura universal, definidos por Félix como esos libros que tienen una universalidad de lectura, que su lectura tuvo una continuidad en el transcurso del tiempo y también ciertos criterios objetivos de belleza. Este orden de justicia es el que vemos pervertido en Edipo Rey de Sófocles y que será restaurado, cueste lo que cueste, trágicamente. El mismo que en Antígona, que yo recién citaba, expresa que las leyes humanas, en este caso las de Creonte, no pueden ni deben oponerse, a riesgo de no ser justas, a las leyes divinas, que deben ser siempre respetadas. Qué importante, ¿no?, hubiera sido recordarlo, y debe ser todavía recordarlo, antes de aprobar leyes como las del aborto o la eutanasia, que atentan contra el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida, en su inicio y en su fin terreno. Estas últimas reflexiones que hago, sin duda, están inspiradas en dos artículos magistrales, ¿no?, escritos por el doctor Ciro de Martini al comienzo del libro, sobre Edipo y sobre Antígona. Las consecuencias de no seguir este orden de justicia las leemos también en la Divina Comedia, donde destaca Lucía el concepto estructural de contrapaso, penas que se corresponden, ¿no?, a cada pecado, y cómo nuestro obrar determina, para bien o para mal, nuestro destino trascendente. Sin olvidar, no nos deja olvidar Lucía, que la Divina Comedia
marca un camino de ascenso al paraíso. Y nos ayuda, ¿no?, en esa catarsis, pero ya cristiana, a elevarnos hacia nuestro destino trascendente. Nos describe Guillermina el deseo del hombre en Crimen y Castigo de Dostoyevsky de crear sus propias normas y lo que sucede justamente al hombre cuando intenta ponerse en lugar del creador haciendo su propia ley. Valentina, escribiendo sobre Frankenstein o el moderno Prometeo, resalta también el deseo que acompaña al hombre de convertirse, al decir de Yuval Harari, en un homo deus, en un hombre Dios. Pero también la monstruosidad de su obra y las consecuencias de pervertir este orden de justicia. El artículo de Valentina es un llamado de atención que nos llega del remoto pasado, que nos llega del romanticismo y su crítica al iluminismo, a la ilustración, a esa estatua de la diosa razón puesta por Robespierre en París. Un llamado de atención que es fundamental que tengamos presente en tiempos de inteligencias artificiales, en tiempos de edición génica, en tiempos de transhumanismo. De esto también se encarga aquel artículo que nos habla acerca de un mundo feliz, que hasta se va quedando corto, ¿no?, ese mundo feliz de Huxley, en los tiempos odiernos, ¿no?, y en lo que estamos viviendo hoy y lo que tenemos que enfrentar. Un orden de justicia, hipótesis de trabajo, un orden objetivo de justicia que en suma y sin duda termina remitiéndonos a la providencia divina, donde encuentra su primera fuente y su último sentido. Incluso en Los Justos de Abel Camus, nos dice Tomás, pese a que el autor permanezca en lo personal cerrado a la trascendencia, está este orden de justicia nostálgicamente presente en los protagonistas de la obra. Valga lo dicho, y los artículos citados como ejemplos de lo que podrán encontrar en esta obra profundamente humanista que condice con el ideario fundacional de la Universidad Católica Argentina. No solamente es un gusto para mí decir estas palabras, sino que fue realmente muy emocionante, imagínense, ¿no?, leer a mis amigos, pero también, ¿no?, a mis exalumnos en estos artículos y ver cómo el espíritu fundacional de Monseñor Octavio Nicolás Derisi estaba presente en cada página de la obra. Cito a Monseñor Derisi, en Naturaleza y Vida de la Universidad: dar testimonio de la verdad es el fin supremo de la universidad, y en particular de la Universidad Católica Argentina, puesto que la universidad por su esencia misma tiene como fin la develación y enseñanza de la verdad, en todas sus manifestaciones y en su unidad total. La investigación, cuyo fruto es este libro, y la docencia han de aplicarse a esta tarea en todas sus dimensiones, a reverenciarla, a amarla y a someterse a sus exigencias. Muchas gracias, colegas, muchas gracias, exalumnos, por su valiosísimo testimonio y fidelidad a nuestro fundador. Como imaginan, me gustaría hacer referencia ahora a cada uno de los otros capítulos, a cada uno de los otros artículos. Veo a algunos de sus autores aquí sentados, pero creo que ustedes disfrutarán más encontrando personalmente las demostraciones de esta hipótesis cuando lean el libro, y ahora de escuchar a alguno de sus autores. Felicitaciones a ellos y muchísimas gracias a todos por su atención. Buenas noches. Somos algunos de los autores del libro: Tomás Migliore, Guillermina Federic, Ciro Miguel Ángel de Martini
y Lucía Traverso y Félix Lamas. En primer lugar queríamos hacer una denuncia porque el profesor José María Guerre arruinó la presentación, dijo todo lo que íbamos a decir. Y encima el decano lo sintetizó. Y los agradecimientos que queríamos hacer para el doctor Garat ya los anticipó todos el decano. Así que vamos a charlar un poco entre nosotros. Recién cuando estábamos en el estacionamiento, dejando el auto, yo tengo un problema que es cretinismo topográfico, que no me ubico geográficamente en los lugares, como le pasaba de la Rúa. Y entonces había unas policías, 2 mujeres policías, y les digo, estaba con mis hijas Juana y Felicitas que están acá, que les doy vergüenza, y les digo a las policías, ¿estamos bien para la Feria del Libro? Y una de ellas me mira y dice, sí, están bien. Y la otra dice, sí, es por acá. Y la primera dijo, yo pensé que nos preguntaban si estaban bien vestidos como para la Feria del Libro. Fíjense la imprecisión del lenguaje. Como decía el decano actual de la facultad, y más la imprecisión de la ficción y el problema que nos trae. Y después cuando hablamos de derecho y literatura, si ustedes se ponen a googlear, o se ponen a buscar en Meta, o se ponen a buscar con el chat GPT, les van a aparecer cosas absolutamente diversas. Entonces, lo primero que queríamos hacer acá es hacer una primera aclaración. Hay muchas escuelas, hay varias escuelas de Derecho y Literatura. Una, por ejemplo, hubiera dicho, la literatura sirve para la argumentación y para la estética del derecho, para precisar las palabras. Pero eso no es lo que nos interesa a nosotros. Hay otra escuela de Derecho y Literatura que dice, el derecho sirve para proteger la obra artística, que se suele llamar derecho para la literatura o como fuese, tampoco nos interesa a nosotros. La primera es derecho como literatura, es decir, adaptar el lenguaje del derecho a la literatura no nos interesa, no porque no tengamos un interés general, pero no es lo que estamos haciendo. Y después hay una corriente de derecho y literatura que se parece mucho a la nuestra, que es derecho en la literatura, que nace en la Universidad de Chicago a comienzos del siglo XX, James White, Martha Nussbaum, que usa la literatura para buscar humanizar al abogado, para buscar valores, usa la literatura para destacar vulnerabilidades, usa la literatura contra el análisis económico del derecho, usa la literatura, usa la literatura, usa la literatura. Nosotros no usamos la literatura. Somos una corriente distinta, somos una escuela nueva que nace en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, apadrinada por los decanos acá presentes y cuya alma mater, perdón por el femenino, es Ciro de Martini. Somos una escuela nueva y es una escuela muy sencilla. Anticipaba el decano. Nosotros empezamos una cátedra de Derecho y Literatura en el año 2000 y pico, pero antes, cuando yo fui alumno de Ciro en el año 99, esto lo cuento siempre, después de rendir el examen final de Filosofía del Derecho, Ciro me dice si quería entrar a su cátedra de Filosofía del Derecho, y yo le dije que no tenía interés especial por la Filosofía del Derecho, y me dijo, ¿por qué tenés interés especial? Le dije, por la literatura. Me dijo, bueno, ¿querés venir a enseñar literatura a mi cátedra de Filosofía del Derecho? Y ahí empezamos, y nosotros teníamos, como decía el doctor Herrera, teníamos una hora, esas cosas de la UCA, teníamos una hora, después recreo y otra hora. No, teníamos una hora, recreo, como 30 minutos y después otra hora. Ahora la organización de la UCA es muchísimo mejor. Bueno, entonces Ciro me dice, aproveché el recreo y esos 30 minutos para empezar con una hora. ¿Y cuál fue la primera obra? Antígona. Entonces yo le digo a Ciro, Ciro, ¿qué les enseño de Antígona? ¿Qué saco? ¿Qué concepto? Y Ciro me dice la palabra que fue fundacional de esta escuela, que es nada. Léela con ellos y hace que la lean. ¿Pero qué les explico? ¿Qué saco? ¿Qué concepto? Me dice nada. Y así nace nuestra escuela. Entonces, ¿derecho como literatura? No. ¿Derecho de la literatura? No. ¿Derecho en la literatura? Como estas escuelas que buscan incluso valores relativos del tiempo y espacio en la literatura? No. Nosotros somos una escuela diferente. Nosotros no buscamos nada. Nosotros no ingresamos a la literatura desde arriba como para buscar algo, como si fuese un lugar para sacar cosas. Ah, esto me sirve para esto. Ah, esto me sirve para la ley natural, esto me sirve para el derecho natural, esto me sirve para humanizar. No.
nosotros ingresamos al revés. Algo maravilloso de la Divina Comedia es que nos permite hundirnos, literalmente entrar al infierno caminando despacito de la mano de Dante. Él nos va guiando, Él nos va acompañando en ese camino. Y como dice Félix, vamos aprendiendo con Él acerca de este nuevo mundo, vamos viendo esta nueva estructura. Y esa misma lógica, esta nueva estructura que vamos conociendo en el infierno, nos lleva a adentrarnos de frente y encontrarnos con un montón de preguntas, como estas pobres almas que están sufriendo estos castigos, ¿es razonable que reciban este sufrimiento? ¿Es justa la pena que están recibiendo? ¿Qué proporción tiene que haber entre el pecado o el delito que cometieron y la pena que sufren? Más aún, y esto ya desde el punto de vista humano, ¿no es un oxímoron hablar de un infierno misericordioso? Y si nosotros decimos que toda obra de Dios es de misericordia, ¿cómo es posible que el infierno también sea misericordioso? Y bueno, cuando seguimos caminando y vamos también al purgatorio, seguimos también con estas preguntas vinculadas con la pena y el sufrimiento y el pecado, pero también aparece esta nueva faceta maravillosa que es la del perdón. Y bueno, como también decía el decano y señalaba José María, la obra es de una riqueza inmensa, porque además de enfrentarnos a todas estas preguntas, lo que nos permite es ir dando respuesta a todo esto e ir caminando despacito hacia el cielo. Bueno, entonces nosotros no buscamos nada, pero como les decía Lu y se los mostró gráficamente, en la Divina Comedia nos vamos encontrando, como ya spoileó José María. Tendríamos que haber hablado antes. No. Nosotros no buscamos nada, pero nos vamos encontrando. Y nos vamos encontrando con preguntas existenciales. Nos vamos encontrando con preguntas que nos erizan la piel. Y preguntas que nos erizan la piel en determinadas obras que tienen que ver con lo justo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es justo perdonar? ¿La venganza? ¿Hasta dónde? La venganza está buena. La otra vez hablaba con mis hijas. Parece que está buena. Pero ¿hasta dónde? ¿Podemos vengarnos nosotros? Entonces las preguntas nos van atacando mientras nosotros nos vamos metiendo en la obra. Pero la primera pregunta que surge es la que decía José María antes. Otra, es el tema de qué obras usamos. Y entonces nosotros decimos obras clásicas. Y acá, ustedes lo saben mucho mejor seguramente que nosotros, hay muchos cánones. ¿Qué es una obra clásica? Una obra, hoy escuchaba en la radio a Cristina Pérez, que decía que una obra clásica es la que perdura en el tiempo. Sí, Borges te va a decir, eso es un signo de que es una obra clásica, pero no toda obra que perdura en el tiempo es una obra clásica, por un lado, y además no es un requisito indispensable. Borges va a decir, la obra clásica es o que perduró en el tiempo por algo, que ahora vamos a ver por qué, o que sabemos que va a perdurar en el tiempo. No importa que constatemos que sea larga. Por eso tenemos obras como la de Philip Dick, Las Prepersonas, o tenemos Frankenstein de Valen Trigona, que en realidad no la escribió ella. Pero entonces, ¿qué es clásica? Que pervive en el tiempo, eso es un signo. Borges va a decir algo que también decía Luis. Una obra clásica es la que la reconocemos. La vemos, reconocemos y decís, uy. Y nos reconocemos. La obra clásica es la que nos traspasa. La obra clásica es la que tiene que ver con la existencialidad. La existencialidad. La obra clásica es la que tiene que ver con las preguntas que todos nos hacemos. Por eso el punto fundamental de la obra clásica es que es universal. Y es universal porque el ser humano es universal. Porque todos nosotros somos diferentes en un punto, pero en un punto somos iguales. Y tenemos el mismo miedo a la noche cuando nos acostamos. Y nos hacemos la misma pregunta en un día de nuestra vida que nos interpela. Y vemos la injusticia o vemos jueces corruptos y nos hacemos todos, los estudiantes de Derecho, los abogados y todos, nos hacemos la misma pregunta. Y decimos, ¿en serio? Veo acá algunas personas que han querido dejar la carrera de Derecho, justamente por un momento que han dicho, ¿en serio? Entonces la obra clásica es, sí, la que perdura en el tiempo, sí, la que tiene ciertos patrones de belleza, y acá también esto hay grandes discusiones, porque uno dice, bueno, pero en realidad la gramática, el uso de las palabras, por ejemplo Borges, que es tan fino, ¿pero Platón no les parece bello? ¿Y cuántos de acá saben griego?
tus papás, Tommy, y 2 más, que están por allá. ¿Cuántos de acá saben griego? Y a todos nos parece bello Platón. Entonces hay patrones de belleza que no son fáciles de definir, que tienen que ver con las imágenes, que tienen que ver con el modo de decir, que tienen que ver con las imágenes que nos recrean a nosotros. Hay ciertos patrones de belleza, hay ciertos transcurso del tiempo, pero lo principal es la universalidad. La fuerza de lo humano, además, nos interpela y funciona además, si quisiéramos, como un topoi, es decir, como un principio de argumentación. Yo te lo muestro acá, ¿vos lo sentiste? Bueno, de acá puedo argumentar. Y nosotros eso lo podemos usar un poquito, pero lo más importante es lo que hace la obra en nosotros. Entonces, sea antigua o nueva la obra, sabemos que nos interpela y nos va a seguir interpelando. Las personas, Philip Dick nos sitúa en un país donde por una ley del Congreso, o sea, elegida democráticamente, los niños van a comenzar a ser persona a los 12 años de edad, cuando el alma les ingresa al cuerpo. Hasta ese entonces, los padres, si no desean al niño, pueden pedir que el camión de los abortos los lleve al servicio comunal, donde, si no los adoptan, son asesinados. Walter, que es el personaje principal de la obra, ya tiene 12 años de edad, pero cada vez que escucha la sirena del camión de los abortos, llora, siente miedo, se quiere ocultar. Y un día le cuenta este temor a su mamá, Cynthia, y Cynthia le responde: hijo, pero la ley dice que a los 12 años de edad ya tenés alma, estás a salvo. Y él le dice: sí, mamá, pero yo no siento que tenga alma. Y ella le responde: es que es una cuestión legal. Y entonces Walter se calla. Ante este argumento jurídico guarda silencio, pero se pregunta: ¿esto es así? Si yo soy igual a como era antes. Y claro, su cuestionamiento también nos hace cuestionarnos a nosotros. ¿Ser persona es una cuestión meramente jurídica? ¿La ley puede determinar cuándo alguien es persona? ¿Puede determinar cuándo yo comienzo a ser? ¿Cuándo algo es? ¿Cuándo algo no es? ¿Puede dar la existencia? ¿Puede quitarla? ¿Cuál es el límite? ¿El derecho puede crear realidad? Vemos entonces cómo un cuento corto, escrito hace 50 años, es decir, bastante moderno, cumple con este principio de universalidad, porque nos hace cuestionarnos sobre problemas humanos universales. Y fíjense lo que decía Guillermina cuando está contando de este nene que está esperando que venga un camión y se lo lleve. ¿Por qué? Porque el Estado determinó que en un momento se lo puede llevar en un momento, no había entendido, que en un momento se lo puede llevar al niño porque no tiene alma. Lo que pasa con la obra de Philip Dick, y eso para pelear a los que nos dicen que no es un clásico, es que nosotros nos ponemos inevitablemente en el lugar del nene, de Walter. Nos ponemos, y ese es el otro centro de esta nueva escuela que nosotros queremos fundar hace estos años. Una era lo que decía Ciro de no buscar nada. Y el centro de nuestra escuela es una palabrita, es una locución que es experiencia vicaria literaria. Vivir por otros, vivir otras vidas. La experiencia parece un poco exagerado, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿realmente se puede vivir? Y es experimentarlo. Fíjense. Nosotros tomamos la expresión experiencia vicaria de las ciencias de la educación, de un autor que se llama Albert Bandura, que habla del aprendizaje por imitación u observación, pero nosotros no tenemos esa idea. Nuestra idea es mucho más sencilla, es vivir por otros. Nosotros vivimos en la obra literaria y el autor nos hace vivir, a nosotros que la vemos después, nos hace vivir nuevamente ese problema. Nosotros, como les decía el doctor Daniel Herrera, en el año 2006 con Ciro, la primera clase que le dimos a este grupo de alumnos y otros, Juana, y a este grupo de alumnos que está acá, en la primera clase hablamos del teatro isabelino y de Shakespeare, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, nosotros vimos que en el teatro isabelino en general y el teatro de Shakespeare en particular, el teatro del globo, tenías a los
actores en el medio y tenías a los espectadores alrededor, en semicírculos. Según cuánto pagues, más cerca te sentabas de los actores. Pero fíjense, los teatros a las afueras de la ciudad, lío, bochinche, fuera de la ley, pasaba de todo en las últimas gradas. Los actores en el medio, las personas influyentes acá, las obras que no estaban escritas, porque Shakespeare se hace famoso justamente porque empieza a escribir, empieza a cerrar las obras, especialmente con La Peste y cuando empieza a trabajar para los reyes, obras que no estaban cerradas, la gente pidiendo, y los actores en el medio. Tanto vivían las obras, los espectadores, tanto vivían lo que estaba pasando, que lloraban, se pegaban, se peleaban, gritaban. Un profesor de latín mío, que el Pato Sequeiros, Octavio Agustín Sequeiros, me decía que ¿cómo se llama esta? No lo preparé. Esta obra de Shakespeare, El Mercader de Venecia, que en el Mercader de Venecia, que termina, como ustedes saben, no termina como una tragedia, sino que de alguna manera Shylock termina de alguna manera preso o perdiendo sus bienes, etc. Decía que el Mercader de Venecia estaba diseñado para ser una tragedia, tenía todos los elementos de una tragedia. Pero que Shakespeare, es decir, que los personajes mueran al final. Pero Shakespeare no lo hizo tragedia porque el público no lo soportó. Lo que nosotros queríamos hacer con Ciro y lo que queremos hacer con los chicos, el grupo de los autores acá es más grande, ahí los veo a Mati, a Facu, a Valen la vi por ahí atrás, pero lo que quisimos hacer desde el principio con este grupo originario es recrear el teatro isabelino, es sentirnos como espectadores. Entonces nos poníamos en aulas socráticas, hacíamos semicírculos, íbamos leyendo y ellos se iban peleando y se iban enojando. Por ejemplo, hablando de Coljas y la venganza, yo me acuerdo de Guillermina que se enojaba, ¿te acuerdas? Tenía un carácter peor incluso que el de ahora. Y se enojaba y le parecía que la venganza estaba bien, pero que acá se había pasado y que no, y nadie se podía meter con ella. Y nosotros con Ciro vimos que esa vivencia existía y que los chicos estaban absolutamente metidos en la obra y nosotros también nos íbamos metiendo. Entonces, como decía el profesor Aguerre, el centro de la experiencia vicaria literaria es la tragedia. La tragedia, el cátodos, la catarsis y el ánodos, el descenso, la catarsis y el ascenso. Eso es lo que hacemos cuando leemos las obras clásicas, las obras importantes, las obras que nos interpelan, en este caso, en términos jurídicos. Entonces, si se mueren Romeo y Julieta, yo también lo he hablado con mis hijas, si se mueren Romeo y Julieta no es que no sea una historia de amor, al contrario, es la historia de amor, porque lo que hace, el héroe trágico siempre muere para dejar sembrado algo. Entonces el amor se siembra en las personas que lo leen y dicen, esto es verdadero amor. Como Antígona, esto es verdadero amor a los dioses, esto es verdadero amor a la ley. Entonces, el objeto de nuestra escuela es experiencia vicaria literaria, vivir por otros, tomar conciencia activa de lo percibido o lo padecido por el otro. No es percibir simplemente, es hacerlo carne de forma consciente. Y en Ana Karenina, Tolstoy nos regala un montonazo de personajes, porque es ruso, entonces está lleno de personajes, pero hay dos que concretamente son importantes de analizar, porque hacen un camino contrapuesto, ¿no? Ana Karenina y su marido Alejo empiezan siendo totalmente distintos. Ana es una mujer muy cariñosa, muy cuidadosa con su marido, muy buena mamá, muy atenta, mientras que Alejo resulta, por el contrario, más bien distante, más bien frío. Y a lo largo de la obra, Alejo se va convirtiendo en aquel hombre justo y después ese hombre misericordioso, mientras que Ana va cayendo en una espiral de autodestrucción que se va arruinando la vida, ¿no? Y esas conductas de Ana, que primero la hacen engañar a su marido, dejarlo, irse lejos, abandonar a su hijo, después la ponen frente a una realidad innegable, a una realidad humanamente muy común que nos pasó a todos, y es la necesidad extrema que tenemos todos de ser perdonados. A Ana le pasa eso, se enfrenta a una serie de decisiones
horrendas que tomó, y cuando está en su lecho de muerte, ruega ser perdonada. Y claro, lo que pasa es que este hombre misericordioso, Alejo, la perdona, y cuando eso sucede, ella no sabe qué hacer con ese perdón. Cuando Alejo la perdona, ni Ana ni su amante entienden por qué. Porque, claro, desde el punto de vista de la justicia, pareciera que no es justo perdonar. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿es justo el perdón? ¿No es que quien perdona omite algo que debió ser dado? En el caso de Ana, no debió sancionarla, no debió maltratarla. ¿No era eso lo justo, lo que correspondía? Y bueno, poco a poco, junto a Tolstoy, vamos descubriendo este llamado que también es el del Evangelio, que es de no ser solo justos, sino también misericordiosos. Ya vamos terminando, pero queremos cerrarles nuestra idea. Queremos que ustedes se vayan con una idea acabada y si pueden que compren el libro, que tanto le costó a la universidad hacerlo. El doctor Garat tuvo que hacer muchas gestiones. Y la cuestión es, más allá de las preguntas, más allá de la nada, más allá de la experiencia vicaria, más allá de todo eso, nosotros somos abogados. La pregunta es, ¿se impone realmente lo justo? O si leo una obra determinada, ¿se impone lo justo, lo injusto, por ejemplo? ¿No? Esa es una gran pregunta. Y después, nosotros estamos acostumbrados, ya sea por Aristóteles o por otros autores, a decir que lo injusto es lo que nos hace mal, lo injusto es lo que nos repele, solamente la injusticia padecida. Entonces solamente buscaríamos obras de injusticia padecida para que todos lo padezcamos y se terminó. Pero esto es más profundo, es más grande y nosotros lo fuimos viendo con diversas obras. Ahora estamos viendo, por ejemplo, analizando el nuevo proyecto IUS, el nuevo proyecto de investigación, y las obras que se nos vienen a la cabeza son bibliotecas enteras. Entonces, ¿lo justo es un tema realmente universal? ¿Puede vivirse? ¿Existe lo justo universal, por decirlo de alguna manera? A Ciro y a mí nos interesó desde siempre la palabra límites y concretamente la palabra en griego oros. Los griegos, acá los que saben griego me disculpan, los griegos usaban una palabra que es oros para designar el límite geográfico, para designar el límite moral, para designar el límite de un cuarto, para designar el límite de la justicia. Y esa palabra, que nosotros la fuimos rastreando en muchas obras, y es el origen de una nueva revista que va a salir del Centro de Derecho y Literatura, que se llama Oros, que nace primero en digital, ¿verdad? Oros, si el decano lo autoriza, si pone la que tiene que poner. Oros, entonces, todo tiene un oro, todo tiene un límite, dice, pues ya pedimos demasiado. Oros, entonces, es nuestra palabra. Entonces nosotros vemos cómo lo justo se impone y marca sus contornos en la obra literaria. Y es impresionante. Entonces vemos el límite siempre está asociado para los griegos con la physis, con la naturaleza. No solo la naturaleza del ser humano, la naturaleza de las cosas, la naturaleza de las circunstancias. Entonces el límite personal es no traspases la naturaleza. Por ejemplo, hay un dictador que hace un montón de leyes, pero dice no se pueden reír. No, reír es humano, no traspases la naturaleza. No se pueden juntar, no, juntarse es humano, no traspases la naturaleza. Entonces nosotros vamos viendo, no solamente en la obra griega, sino en los clásicos ingleses, en Dostoyevsky, etc., empezamos a ver el límite asociado a la physis, que es la naturaleza del ser humano, de las cosas, de las circunstancias, y vemos como siempre que se chocan contra el límite, viene el caos. Y viene bien, por ejemplo, se viene vengando bien, como en Von Kleist de Michael Kohlhaas, se viene vengando bien de todo lo que le hicieron a su familia, qué sé yo, y todos estamos bien, vengate, y de repente, hay un momento que nosotros decimos, ¿qué estás haciendo? Y el límite nos salta. Y la violación de ese límite que tiene que ver con la physis, con la naturaleza, con la injusticia, nos salta. Y no es solamente la injusticia que padecemos, no es solamente la injusticia percibida. ¿De verdad entonces creemos que solo la injusticia recibida la que nos golpea? Nosotros creemos que no. En Crimen y Castigo, Dostoyevsky nos va a llamar a ser Raskolnikov, un estudiante de Derecho inteligentísimo que vio que ante la ley había como dos categorías de hombres: los normales, que debían obedecerla,
y los superhombres que estaban más allá de la ley y podían infringirla. Él pensaba a los superhombres como Napoleón, ¿no? Como esas personas que podían cometer un montón de injusticias, pero que al fin y al cabo su nombre iba a terminar siendo mucho más grande que todo el mal que habían hecho. Y Raskolnikov quería saber a qué clase pertenecía él. Así que mató a una anciana usurera y a su hermana. Y cuando mató, se dividió en dos, ¿no? Como que por una parte pensaba, yo puedo ser un superhombre. ¿Acaso matar a una anciana que se aprovecha de los pobres no termina justificando el delito? Y por otra parte, su alma le decía, lo que hiciste estuvo mal, el crimen está mal. En el medio de este conflicto interno, él se enamora de Sonia, una mujer que le hace conocer el Dios cristiano, ¿no? Este Dios que frente a la fragilidad del hombre no castiga, sino que ama y perdona. Y lo que pasa es que, ¿quién quiere ser perdonado? O sea, ¿quién pudiendo ser un superhombre, estar más allá de todas las leyes, acepta que se equivocó y que merece un castigo? Raskolnikov queda interiormente como inmovilizado. No puede aceptar que hizo un mal, pero tampoco puede dejarlo ir. Cuando está cumpliendo pena como condenado por este asesinato, la misericordia le va a mostrar que el amor, a diferencia de la justicia, no se detiene en el crimen, sino que mira al hombre por completo, y al mirarlo por completo ve también todo el bien que es capaz de hacer. Entonces Raskolnikov se transforma, logra aceptar ese castigo, logra aceptar su culpa y termina abriéndose a toda esa inmensidad de bien que es capaz de dar. Dostoyevski nos muestra entonces cómo lo justo desde el amor, en el amor, puede abrir al hombre al bien. Esta tensión entre el mal, el crimen y la bondad, la trascendencia, la redención, también está muy presente en Los Justos de Camus. Bueno, en Los Justos de Camus nosotros nos vamos a trasladar a las vísperas de la Revolución Rusa. Ahí vamos a conocer y ser testigos de un grupo de jóvenes universitarios que, frente al despotismo y la tiranía reinante, tomaron como decisión volcarse al terror. En esta decisión tienen un objetivo y una misión muy clara. Tienen que matar al duque Romanov. Basándose en una historia real, vamos a conocer la historia y las vidas de estos jóvenes que, preparándose para perpetrar el atentado, con la bomba bajo su brazo, nuestro personaje principal, Kalayev, va a arrojar la bomba al carruaje, pero se va a dar cuenta en el momento de perpetrar el atentado que el duque no está solo, está acompañado de su mujer y sus 2 hijos. Frente a esa desesperación, decide escapar, no perpetrar el atentado y va a esconderse y recluirse en su guarida con sus compañeros. Sus compañeros lo van a acusar de traidor, lo van a acusar de cobarde. Y nosotros vamos a compartir los pensamientos y los debates de este grupo de jóvenes que se tienen que enfrentar de nuevo a los fundamentos de su lucha. Si abrazamos el terror, si la causa es justa, si la tiranía verdaderamente es reinante, nosotros no estamos legitimados a matar a 2 niños, ¿por qué frenar frente al duque y no frente a hacer todo lo que sea necesario para perpetrar el atentado, para conseguir que nuestra lucha, que nuestra justicia se realice? Kalayev en ese día, mirando los ojos al duque, sintiendo su alma, viendo a sus niños, se va a preguntar cómo es posible que matar a un hombre sea la respuesta para solucionar el dolor en el que se encuentran sometidos. Desesperado y en agonía, va a exclamar a sus compañeros que la única respuesta que él considera para resolver este dilema es su propia muerte. Ellos nos han convertido en asesinos, va a decir en la obra, pero al propio tiempo pienso que voy a morir, y entonces mi corazón se serena, sonrío y vuelvo a dormirme como un niño. En esta historia nos vamos a adentrar en los corazones de estos jóvenes, que como nos narra Camus, incapaces de justificar lo que ellos consideran necesario, van a encontrar en su propio sacrificio una respuesta a un mundo de injusticia y de violencia. Bueno, ahora vamos a terminar, pero primero voy a responder la pregunta inicial,
y después le vamos a dar la palabra a nuestro creador, que es Ciro. Pero vamos a responder primero la pregunta inicial. ¿Puede la literatura dar algo al derecho? Nosotros creemos que sí. Creemos que la literatura clásica puede plantar semillas de realidad, puede tener una función redentora, puede reconciliar el derecho con la naturaleza y hacer brillar la justicia, puede devolverle ardor a nuestros corazones cansados. Para terminar, voy a resumir con un párrafo de nuestro mentor, maestro y amigo, que resume todo nuestro afán en muy pocas líneas, que de alguna manera dice lo que todos queríamos decir. Antígona, esa obra inagotable, llega a su fin. Creonte ha perdido a su familia, su poder, su honor y de algún modo se ha perdido a sí mismo. Pide a sus esclavos: sacadme cuanto antes, llevadme lejos a mí, que soy nadie. Él también, como Antígona, como Ismene, se ha conocido a sí mismo. Ha logrado penetrar el sagrado mandato que preside el oráculo de Delfos. Nótice autón, conócete a ti mismo. Y se ha encontrado con la nada. Llevadme lejos a mí, que no soy nadie. Ansía una muerte inmediata, pero Sófocles no se la concederá. Creonte ha contaminado la naturaleza, ha quebrado el orden divino del universo. Creonte, el impío, ha querido extender su poder al reino de los dioses. Ha querido, en su torpe osadía, violentar el límite misterioso que separa la vida de la muerte. No habrá paz para él. Está condenado a sufrir, sin consuelo posible, un largo día sin final. Muchas gracias. Bueno, ante todos estos tambores me hacen pensar en el teatro isabelino, sería eso, ¿no? Esos ruidos. Bueno, me han dejado lo mejor para el final. He querido, por un lado, no presentar nada. Y me han dejado lo mejor porque es agradecer. Cosa que haré lo más brevemente posible porque ya nos anunciaron que en cualquier momento podían expulsarnos de acá. Antes que eso, Félix, dos cosas. Se dice joros. Joros. Sí. Sí. Es un proceso, la educación es todo un proceso. Y la otra cosa, en realidad nunca quisimos hacer una escuela. Félix dice que hemos hecho una escuela. Yo no sé si hemos hecho una escuela. Lo que pasa es que como Félix conoce muchísimas cosas, ha leído muchísimo sobre esto, conoce la existencia de las otras escuelas, ve que ninguna de ellas hace lo que hacemos nosotros, entonces la idea de él es, bueno, una escuela. En realidad, yo no sé si es así o no, pero estoy dispuesto a creerlo, sí, claro. Bueno, cuando nos reunimos por primera vez, los que estamos acá, después de haber cursado los chicos la materia, y junto con Juana Ocantos, a quien extrañamos muchísimo, pero bueno, creo que llegó ayer de hacer el Camino de Santiago. Y bueno, cuando empezamos en esa primera reunión, lo primero que le dijimos a los chicos es que lo que íbamos a hacer, todo lo que fuéramos a hacer, tenía que ser para la mayor gloria de Dios. Y si no lo hacíamos para eso, no tenía sentido hacer nada. En segundo lugar, en algún momento también salió, y eso se ha repetido a lo largo del tiempo, que si estamos haciendo estas cosas es fundamentalmente porque disfrutamos hacerlas y porque nos divertimos mucho haciéndolas también. Esto nos ha permitido conocernos mucho, querernos mucho y trabajar juntos en proyectos en común.
y hasta ahora por lo menos venimos disfrutando. Pero vamos al primer punto, para la mayor gloria de Dios. Esto ha estado siempre presente en nuestra intención. Creo casi con seguridad que no ha estado tan presente en los resultados. Hemos hecho lo que hemos podido. Y como pasa siempre también en estas cuestiones, ¿no? Y para aquellos de ustedes que vayan a leer el libro, que a lo mejor lo han leído ya, es una realidad que todas aquellas deficiencias, carencias, errores, son atribuibles a nosotros, sin duda alguna. Y toda vez que ustedes en alguna de estas, en este libro encuentren la luz de la verdad, eso no tiene que ver con nosotros. Eso es, por supuesto, un regalo de Dios, que la hizo brillar a través nuestro. Es decir, como dice el Salmo, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Bueno, en este agradecimiento, por supuesto, de todos estamos agradeciendo a Dios, claro. Y queremos agradecer muy especialmente a las autoridades de la facultad, quienes hoy tenemos la suerte de tener aquí presentes a los dos decanos. Daniel fue el decano que nos permitió tener una cátedra de Derecho y Literatura única en la historia de la facultad, y la única que existió, por otra parte, porque teníamos Félix y yo nada más. Después, bueno, Pablo nos apoyó todo el tiempo en su decanato y bueno, permitió que junto con Daniel también, claro, como director de la carrera en ese momento, que existiera el Centro de Derecho y Literatura, que pudiéramos trabajar desde ahí, que exista un libro en época de vacas flacas, bueno, tener un acto como este, ¿no es cierto? Y bueno, y por fin, como ya comentaba Félix hace un rato, saber que vamos a tener, Dios mediante, esta revista, Joros, que va a ser una revista de Derecho y Literatura del Centro de Derecho y Literatura, y que saldrá, Dios mediante, una vez por año, con los trabajos de todos aquellos que estén investigando con nosotros, más allá de que puedan ser publicados en revistas de distintos niveles académicos. Bueno, en mi agradecimiento, tengo que terminar el agradecimiento de un modo que no es lo que lo termine así porque sea lo último, casi lo termino así porque es lo primero, pero justamente lo pongo al final para que sea lo último que le llegue a ustedes. Y es agradecerle a Dios por haberla creado a Verónica. A mi mujer, una de las cosas que más me gusta de todas estas cosas, fíjense cómo se tapa la cara. ¿Ves? Ahí te están mirando todos, no te tapes la cara y no te van a mirar. Bueno, sí, agradecerle porque la creó, ¿no? Es una gran obra de Dios. Y eso, Dios después me regaló el poder casarme con ella. Y el fruto de esto son una cantidad de hijos maravillosos y una cantidad de nietos maravillosos también. Y por supuesto, lo digo porque estoy viendo algunas caras por ahí, también, aunque esto no haya dependido exactamente de nosotros, o casi de ningún modo de nosotros, también tengo que agradecerle los yernos y nueras magníficos que he tenido. Y esto lo tengo que hacer por dos motivos. Primero, porque efectivamente son buenísimos.
Y en segundo lugar, porque si no lo digo, después me dicen de todo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por venir a esta presentación.